La presente cápsula informativa, titulada Estudios Socioeconómicos de Cancún, es el producto final del módulo 1 de la asignatura Estructura Socioeconómica de México, en la cual el equipo número 1 constata todos sus trabajos y conocimientos con el fin de comprender el área social, cultural y sobre todo económica de nuestra entidad y país de una manera eficaz y concisa. Dando inicio con esta ilustración, nos dimos a la tarea de indagar sobre su PIB y PNB de 5 países, de los cuales se escogió uno, el cual fue comparado con la actual tasa de desempleo y educación que tiene México y Rusia, ya que fue el país que decidimos. Como bien se puede apreciar, Rusia tiene una mayor cantidad de tasa en ambos. No obstante, se realizó esta comparativa para dar a conocer la calidad de vida que se puede tener de estos. Con base a la comparación de la tasa del PIB y PNB, su tasa de desempleo y analfabetización, llegamos a la conclusión que Rusia es la mejor opción para vivir. Este es nuestro esquema de los tipos de capital. En este trabajo vamos a hablar sobre los tipos de capital que son necesarios para el proceso productivo, pero antes podemos deducir qué capital es el total de recursos físicos y financieros que posee una entidad económica. Los tipos de capital son capital productivo, capital financiero, capital especulativo, capital humano, capital intelectual, capital organizativo, capital ambiental. En este cuadro comparativo, como su nombre lo indica, compararemos los factores que de una u otra manera se ven relacionados con el desarrollo y crecimiento económico. Empezamos con el crecimiento económico. Los factores son los siguientes. Cambio tecnológico. Este hace referencia a la expansión del conjunto de tecnologías de producción disponibles y por ende el mejoramiento de las instrucciones para la combinación de factores producidos por el tiempo. Innovación. Finanzas. Este factor no interfiere de alguna forma en el crecimiento económico, sino que se encarga de indicar el crecimiento económico. Formación de capital. Esta, al igual que el factor anterior, se dedica a indicar el crecimiento económico. Esta formación de capital ayuda a saber las inversiones, ya que él y la capital se forman de estos. Los últimos factores que veremos son los del desarrollo económico, y estos son los siguientes. Producción. Tecnológico. Son aquellas tecnologías y técnicas que resultan clave en el desarrollo de las economías. Políticos. Son aquellas instituciones políticas que juegan un rol clave dentro de la vida política y económica de una nación. Y sociales. Esta, al igual que la anterior, se refiere a aquellas instituciones que tienen un papel importante en la sociedad y en la vida económica de un país. La economía emergente o los mercados emergentes son aquellos países que se encuentran en una fase de desarrollo económico más temprana que los países que se consideran avanzados, por ejemplo, Estados Unidos o algún país europeo como Alemania, Francia o Reino Unido. Según el PIB, algunos ejemplos que podemos dar es Corea del Sur, que en el 2019 implantó en el 2.2%, en 2020 el menos 0.9% y en el 2021 el 4.0%. Como ya se habrán dado cuenta, en la presentación se visualizan ventajas y desventajas basándonos en lo económico, político, social y cultural de una megalópolis. Algunas ventajas, empezando por lo económico, serían como las mejores oportunidades laborales, socialmente, educación privada o pública, políticamente, el gobierno es un mayor cumplimiento en la ciudad y culturalmente, la gran diversidad cultural. Por el contrario, le daremos algunas desventajas, empezando por las económicas, que sería precio de la vivienda. Socialmente, existe mayor contaminación. Políticamente, falta de control en dependencias pequeñas. Y por último, culturalmente, se podría dar un choque de culturas. Este es nuestro cuadro comparativo sobre los países desarrollados y los subdesarrollados. Un país desarrollado es aquel que posee una renta per cápita alta, y un subdesarrollado es el que cuenta con una renta per cápita baja. Las características de los países desarrollados son: tienen un alto crecimiento económico, tienen una alta esperanza de vida, sus gobiernos son democráticos. Las características de los países subdesarrollados son: predomina el sector primario y la vida rural, tienen una baja esperanza de vida, sus gobiernos son corruptos y no brindan apoyo. Este es nuestro mapa del crecimiento económico. El crecimiento económico es el incremento de producción de bienes y servicios en una economía en un periodo de tiempo. Después de una investigación realizada en distintas fuentes, llegamos a la conclusión de que los estados con mayor crecimiento económico de la República son: número 1, Baja California, con el 12.5%. Le sigue Tabasco, con el 12.4%. Le sigue Quintana Roo, con el 12%. En este mapa podemos ver los estados con mayor crecimiento, los cuales se caracterizan por tener una tasa baja de desempleo y de analfabetismo. Sus promedios de crecimiento son los siguientes: Jalisco con un nivel de analfabetismo del 2.9%, Chihuahua con el 2.6%, Baja California con el 1.8%, Colima con el 3.9%, Quintana Roo con el 3.1% y para concluir Baja California Sur con el 2.3%. Referente a los trabajos constatados, nos gustaría hacer una pausa para mencionar los modelos económicos clásicos y sus representantes del siglo XVIII. Adam Smith, padre de la economía, autor de La riqueza de las naciones, creyó leyes para explicar a los humanos la economía, como la de la ley de valor y trabajo o de la división del trabajo. David Ricardo dijo que el gobierno debe ser responsable de la economía de un país, dándose políticas económicas.
Este es nuestro organizador sobre el capitalismo en México y en Cancún. En este hablaremos del capitalismo en México y en Cancún, pero antes podemos deducir al capitalismo como un sistema económico y social que se basa en los medios de producción. México usa tres tipos de capitalismo, que son capitalismo industrial del siglo XIV al siglo XVI, capitalismo industrial del siglo XVIII al siglo XIX, capitalismo de monopolios del siglo XIX al siglo XX. Y siendo consistente con el capitalismo que se desarrolla en Cancún, se puede decir que se da por las implementaciones del gobierno que hace para satisfacer las actividades económicas que se dan sobre el turismo, ya que esto es lo que más genera en la ciudad, la canasta básica. La canasta básica, en el terreno económico, hace referencia al conjunto de productos y servicios considerados esenciales para la subsistencia y bienestar de los miembros de una familia. En ella podemos ver lo que son los 5 sectores productivos. Como equipo, clasificamos las canastas de la siguiente manera. La canasta básica estatal abarca con el 37.30% del sector secundario y el 62.70% del sector primario. La canasta básica familiar abarca con 26.80% del sector primario, 26.90% del sector terciario, 3.68% del sector cuaternario, 2.42% del sector quinario y 40.20% del sector secundario. Y por último, la canasta básica federal, que abarca 45.30% del sector secundario y 54.70% del sector primario, de cambios coyunturales y estructurales. Las características de lo estructural es que es un cambio irreversible y también que lo sostiene el crecimiento económico a largo plazo, mientras que las características de la coyuntural es que son naturalmente irreversibles, no afecta a la estructura en su conjunto y que se producen de manera puntual. Los cambios sociales en México, debido a la modernización y a la llegada de nuevas tecnologías, nuevas leyes y otros factores que influyen, México ha estado cambiando su estructura social en los últimos años. Los cambios culturales en México y en Cancún. En México ha habido un gran cambio desde la conquista de los españoles, pues nos dejaron creencias y costumbres nuevas. Otro ejemplo es Cancún. Nosotros los quintanarroenses nos adaptamos a muchas culturas extranjeras. Esto se debe en gran parte al turismo, pues recibimos a mucha gente extranjera con distintos idiomas y costumbres. En conclusión, ya que Cancún tiene una infraestructura peninsular, siendo esta conformada de una gran calidad de materia y comunicaciones, de servicios, de equipamientos, y con esto se logra una gran capacidad turística y económica. Y así como los conceptos antes mencionados, existen los que se aplican en Cancún. Por último, queremos dar una pequeña opinión de cómo se pueden mejorar las condiciones socioeconómicas de nuestra apreciada entidad. Una de las cosas en las que creemos que debería dar importancia es en capacitar a los trabajadores más formados o mejorar la tecnología, esto para un aumento de producción y por ende un mejoramiento con la educación, ya que no es un secreto que el actual sistema educativo está hecho más para memorizar que aprender. Estas fueron nuestras fuentes y este fue nuestro glosario.